Cómo mola esto, tío. Del barquete. Venga, vamos a toda hostia. Acelera. Ya vamos bien equipados también. Hemos hecho virotes para ballesta. Nueva armadura. Tenemos el hacha esa poderosa. En fin. Tenemos bastantes cositas. Se nos va regenerando la vida, si os dais cuenta. No vamos a gastar tanto en comida. De hecho, he entrado con la mitad de vida y mirad cómo estoy ya. Casi full. Y se va regenerando. O sea que está bien. Está bien. Está bastante bien ese talento. Me ha gustado. A nivel 9 vamos a tener un mutágeno. Así que perfecto también. Hemos comprado un montón de cosas. También de pociones y tal. Tenemos un montonazo de pociones y aceites que vamos a ir usando poco a poco. Según vayamos... Coño, eso es... Almost there. Splendid. I shall contact you again soon. Cambio y corto. This Xenovox. Can I contact you with it, or is it one way? One way only, I'm afraid. You'll have to trust my feminine intuition. Your what? My feminine intuition. Wonderful. Wonderful. Cambio y corto. Bueno, venga, le damos a F5 y guardamos partidilla. Sí, quiero acabar la historia de la Keira esta y luego ya nos ponemos con otra cosa. Poco a poco, gente. Estos son podridos, ¿eh? No son... Sí, son podridos seguro. Voy a intentar aparcar lejos de ellos. Aunque puede que haya ya cofres o algo, a ver. ¿O no? Bueno, voy a aparcar aquí más o menos. Total, tengo que acercarme por cojones por lo que se ve. Vale, suelta, tirar. Vámonos. Vale. Geralt, are you on the isle yet? Ah, Does mira, the Xenovox ya me has work? actualizado. Can you hear me? What? I can't hear. Great, broke already. Sheesh, short-lived this magic. What did you say? There's some interference. You must be very careful. Gido. Y te pego. Hostia, que leche me ha dado, ¿no? Toma, por la mitad, campeón. Aquí lo que pasa es que va a haber bastante jaleo, ¿eh? Tiene toda la pinta de que va a haber bastante, pero que bastante jaleo. Uf, pero mucho. Este de aquí no sale. ¡Dios! ¡Dios! Le he partido por la mitad. ¡Oh! A ver. ¿Qué pollas es esto? Uy, ¿seguro que hay que entrar aquí o me estoy metiendo yo porque me da la gana? Me estoy metiendo yo porque me da la gana, correcto. Vaya mierda, ¿no? Dios mío, salgo fuera. Usa la lámpara para encontrar fantasmas. Es verdad, coño, que tenemos la puta lámpara aquí. Voy a ir a la torre. Me ha vibrado el mando. Ya voy a entrar aquí otra vez, a ver. Aquí ni Dios, loco. Ay, mierda, la paja. Esto se le ha cargado las pilas, ¿vale? Ni puta idea.
¿Qué son estos, tío? Ghouls. Qué bien. Vale, he matado a un ghoul. Está muerto. Saca la lámpara. Aparece, cabrón. Hijo puta, ¿por qué me has matado? A ver, tiene que ser fantasmas humanos, se entiende. Voy a intentar esquivar al otro gilipollas este que hay aquí. A los otros. A los otros en general, porque vamos, hay unos cuantos. Por lo que se ve. ¿Qué macho? ¿Aquí hay alguien en esta mierda de isla? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso? Ah, ghouls de nivel 9. Qué bien, ¿no? Looks like rain. Ah, ¿no se supone que esto era nivel... ¿No se supone que esto era nivel 6? ¿Por qué hay ghouls de nivel 9? ¿Alguien me lo explica? What the fuck? Qué bonito. ¿Qué es eso que viene por ahí? ¿Lo estáis viendo? Tenía una nube como de insectos hacia mí. Joder. Flipando con la cantidad de enemigos que hay en esta zona. Esto nos va a costar bastante, yo creo, ¿eh? Demasiado. Y además no debería haber enemigos de nivel 9. Mirad, mirad, mirad lo que hay por ahí. Pero tío, loco, esto no puede ser, vamos a ver. Una torre llena de ratones. Vamos a guardar partida aquí. Y me voy a marcar un YOLO de los guapos, ¿eh? Vamos. Además es que estoy viendo eso y me está dando un miedo que flipas. Los mosquitos esos de mierda. ¿Me dejéis? ¿Me dejéis, coño? Aquí. Vale, creo que he podido pasar más o menos. Vale, ya. Perfecto. Joder, que pasemos. Que pasemos de los bichos esos, tío. De hecho, he encontrado un cartelillo y todo. De viaje rápido. Vale, ¿esto qué coño son? A ver. Enemigos nuevos. Genial. Los mosquitos estos, tío. No son enemigos, ¿no? Vale, no son enemigos. Perfecto. Ah, vale, esto es una bruja del agua de estas asquerosas. Cuidado que estas son un poco hijas de puta. Vengan bien. No, por culo. Vale. Sigo sin ver muertos por ningún lado. Esto es una mierda. El sitio este, para lo grande que es, qué pocos tesoros y cosillas que hay, ¿verdad?
Yo no encuentro a nadie, tío. Aquí. Ni puta idea. Vamos a subir a la torre esta. Pero ya os digo que aquí no hay ni Dios. De todas maneras, como pone que es opcional, me da un poco igual. Igual aquí sí que encontramos algún muerto, ¿eh? Mira, 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 ahí. Ahí va a haber un muerto. The place is full of rats. As many dead as alive. I think they're feeding on... Look, Geralt, stop. You needn't be so detailed. Esta tía odia a las ratas. No veo una mierda, gente. Peasants didn't come here to ask nicely. Let's try Kira's lamp. Where's that noble? Lying here, quiet as a mouse, head split open like a rotted pumpkin. More like a Where's that noble? Lying here, quiet as a mouse, head split open like a rotted pumpkin. More like a peasant now, sloshing around in his own blood and shite. Be nothing noble about him. Too quick a death they gave him. Should have been made to suffer. He's not the end of it. Sons can suffer for it, and the daughter. To the top! Un poco violenta. Vale, lo hemos hecho. Vamos a conseguir esto. No hay nada más por aquí. No se ve una mierda en este sitio. Blood. Many must have died here. Hace coña, ¿no? ¿Estáis escuchando eso? Estás un poco de coñía, que sí. Qué poco me gusta esto. No. ¿Por qué cierras la puerta, hija puta? Hostia. La lámpara, tú. Estoy más cagado que cagadín. Pues es verdad que hay fantasmas aquí, loco. Sí, pero es que a mí lo de los golpes y esas cosas no lo llevo bien, gente. Rich folk. Doubt I'll ever understand them. Keeping rats in cages like rabbits. Let them out, maybe? Like to die of hunger if we leave them there. I'd sooner burn the vermin. Releasing them's not like to bring no good. Imagine the harm they'd do if they swam back to the village. Swam? Rats? How do you figure they'd do that? Pues apuntados a clase de You needn't natación. fret for them. Clever little bastards. Clever than you. Rich folk. Doubt I'll ever understand them. Keeping rats in cages like rabbits. Let them out, maybe? La lámpara se ha metido en los Like nervios. to die of hunger if we leave them there. I'd sooner burn the vermin. Releasing them's not like to bring no good. Otra vez ha empezado la conversación. Imagine the harm they'd do if they swam back to the village. Swam? Rats? How do you figure they'd do that? You needn't fret for them. Clever little bastards. Clever than you. They seem sluggish to you. Got the mange, maybe? Oh, and that stench! ¿Me da experiencia? ¿Escuchaste la conversación? Sí. Pues entonces ya sabéis, a escucharlo todo. Vale. Bueno, pues vamos a echar un vistazo a todo, gente. Lo que me raya es que haya fantasmas aquí. Me pone de los putos nervios, sinceramente. Yo, para quien no lo sepa, soy un puto cagao con los juegos de miedo. ¿Qué le vamos a hacer? O sea, no puedo, no los aguanto. Y el otro día, por ejemplo, fui a ver una peli de miedo y me dice que las pelis de miedo me causan hasta risa.
Fui a ver la nueva esta de Postal Guides. Está bastante guay. Pero los juegos, tío, no puedo con ellos, Cerrado. Bueno, vamos para arriba. Don't start, Annabelle. Back to your craft. Always bending my ear about fool peasants. I'll not hear of them again. That simpleton turned your head, but one Graham hardly makes the rest courtly, one and all. My lord, peasants. They're through the door in the tower. Madre mía, mira la silla. Madre mía, lo que acabo de ver. Madre mía, lo que acabo de ver. Que como dé la vuelta a la lámpara, lo vamos a volver a ver. Ha desaparecido. Mirad, esa silla que estaba ahí se ha movido, os lo puedo asegurar. Y ahí había una silueta de un bicho gigante. Me he cagado vivo. Pero ¿por qué mierda me mandas esta puta mierda de misión, Keira? Se está cayendo todo. Hay una nota aquí. Loco, de verdad, qué asco de misión. Es que os juro que os he visto la silla y luego he visto un tío y de repente ha apartado la lámpara y lo he vuelto a poner y no estaba el tío, ¿sabes? Gold! Piles of it! Oh, won't do the dead any good now, will it? Strange it's still here. The noble died a time ago. Mierda. Gold! No puedo poner la Piles of it! lámpara. Oh, won't do the dead any good now, will it? Strange it's still here. The noble died a time ago. Who's that? Show yourself. Anyone there? Who are you? Y ese es el que tenemos ahí. Bueno, experiencia. Y los putos jarrones moviéndose, tía. Joder. Pantalones rastreador. Bueno, mira, eso me ha dado una alegría. Página manuscrito. Aceite para malditos mejorado. Estamos siguiendo a esta mujer. Joder, mira las bolsas y las cosas, tío. Es que encima la musiquita está ahí, todo floja, el ruido de todo lo que se cae, la madera, todo, es que te mete en tensión, me cago en Dios. Ya vale, ¿no? Joder, qué susto me ha dado, chaval. I'm at the top. Nothing here that looks like a laboratory. Then you've not reached the highest level. Look for a passage. Busca un pasadizo. Encuentra el laboratorio del mago Alexander. Someone dragged something across the floor. Arrastró. Dragged it from Alguien one wall reventó to el the suelo. other, repeatedly. Dice arrastró algo. ¿Eso es arrastrar algo? Joder. Vale, tiene que ponerse de una manera las dos. Va a ser así. Las dos abajo, ¿no? Ahí está.
Claro, esto es lo que se arrastra. Bueno, venga. Dios mío, qué asco de misión, tío. Looks like a laboratory. Pretty well equipped too. No me digas, déjame que te diga una cosa. Me suda la polla. Nos podemos ir del sitio este. ¿Qué son estos, tío? ¿Qué hay aquí? Es gente, embriones. ¿Qué es esto? Experimenting on humans. Never would have gotten away with it if the Conclave were still in charge. Oh, Dios mío. Qué asco. Anabel. Uf, madre mía, qué misión, chavales. O sea, why did you leave? You claimed to love me. I'm cold. Why has no one come for me? I cannot leave this place. I see no way out. Who are you? Do you seek to hurt me as well? Don't be afraid. I want to lift the curse that grips this island. Your turn to tell me who you are. The other ghosts, they couldn't see me. I'm special. Always was. The rare beauty. The Lord's daughter. These lands, as far as the eye can see, were ours. My family and I, we hid in the Major's Tower to await the war's end, the end of hard times. It was not to be forever. Mage who lived here. Who was he? Alexander? I hardly knew him. He spent most of his time Alexander se hablaba locked en away in carta this con la tía tower. esta, con la Keira. Vi yo una nota cuando He's dead conocimos a too, Keira you por primera know. vez. They're all dead. Mountains of corpses, yet I stand here alone, all alone. They've all abandoned me. Bueno. Even he who promised me everlasting love. You will abandon me as well. If I can lift the curse, you yourself will be free to leave. Tell me what happened here. Peasants sailed to the island to ask for food. Is that true? No. They came to rob and kill. They thought us rich, believed we'd stowed ourselves away here to laugh at their misery. Yet we had little food as well. Too little to share with those who came. They slaughtered everyone. I heard my father cry out, but the mage told me not to reveal myself or let anyone in. He gave me a potion. If I was discovered, I was to drink it. He said everything would be all right. What kind of potion was it? Remember its smell? What it looked like? I remember only that I feared to drink it. Didn't trust the mage? In the village, they claimed he meddled in disease. Not curing it, but causing it. They said he lured rats into the tower, infected them with the Catriona. Only rumors, surely, but I was afraid. So horribly afraid. And then I heard him. My beloved Graham. He called to me. I opened the door for him, but others rushed in. They lunged at me and... Your beloved failed to save you. Why? There were too many. Leave her be, he shouted. He grabbed at them, tried to stop them. They just laughed. Did they hurt you? They gripped my arms, tore at my dress. I managed to free myself and drink the potion, and then... nothing. Poisoned. That how you died? No, for I later awoke. I was alone, it was dark. Only there were rats. Everywhere. Dozens. Hundreds. And I... couldn't move. Sleeping potion. Effects hadn't worn off yet. You were paralyzed. They were everywhere. All over me like insects.
My face, my hands. Joder, peor todavía que el envenenamiento. Le comieron las ratas, then tío. crawl into my stomach. They tore me apart, and I could not even scream. Joder, chaval. Have I not suffered enough? Why can't I leave this place? Can you talk to the island's other specters? No, I'm alone here. The others, they flee when they see me. I know not why. You do not fear me, do you? No. Used to dealing with ghosts. Though, gotta admit, there's something about you. You're different. You weren't the last to die on this island. Found a fresh corpse in the tower. The island's a dangerous place. Folks should not venture here. I too wish to leave. The dead man. Looked like a monster had attacked him, recently. The tower home to anything else? How am I to know? There's lots of wraiths here. I hear them whispering every night. Not talking about ghosts. A monster who hunts here. You must have noticed something. I don't know. I've noticed naught. Why do you ask? Why must you press me so? You're to be my savior, not my tormentor. Hasta te la puta cabeza, ¿no? How can I help you? A curse born of hatred binds me to this place. Only love's power can hope to lift it. But who could love a wraith? And your beloved, he dead too? Graham? No, he lives. I would know if he died. But he fled and abandoned me. Left me here all alone. Maybe you could strip the curse of its power by forgiving him. You might cleanse the isle. Your beloved, who is he? A noble son? No, a poor fisherman. My father objected, strongly. He did not see us together. I miss him so. Each night I walk to the island shore to gaze upon the village. Does he remember me still? Said before you can't leave the tower. Did I? You must have misheard. I don't think so. I don't know anymore. It's all a nightmare to me. As I see it, you're the curse's focus. The other ghosts on the island, their auras aren't nearly as strong as yours. My medallion started pulsating as soon as we started talking. I don't know what you mean, but you do seem to know some things. You could be right. My fate is tied to the Isle, I feel that. Perhaps because I am heiress of these lands. It could be your blood ties to the land, the base of the curse, that is. If so, forgiving Graham, laying your resentment to rest should lift it. I loved him. I'm prepared to forgive him. But I must know that he regrets what he did. Take my bones to him. He must bury them. This will be our farewell. Will you speak to him? Will you do this for me? No sé si puedo confiar en ti. O vale. Si le digo que no sé si puedo confiar en ti, ¿qué pasa? Vale, la vamos a ayudar, ¿qué más da? Fine, I'll talk to Graham. Where will I find him? He lives in the village on the lakeshore, yet... What if he's forgotten me? If he loved you, he'll remember, and want to help. He said he would always love me. Go to him. Make haste, please. Restos de Annabelle. Tenemos que llevar los restos. Vaya movidón de misión, colegui. Y yo metido aquí en toda la mierda esta. Diario del mago Alexander, parte 1. Bueno, lo que os decía, el mago Alexander este tenía notas. Bueno, la Keira tenía una nota en su... Antes de conocer a Keira, estábamos registrando la casa, ¿lo recordáis? Pues había un esto que decía que hablaba de los experimentos, no sé qué cuánto. Se habían enfadado estos dos y dijo, bueno, aunque nos enfademos, me tendrás que enseñar tus experimentos. Te lo pido como una vieja amiga, no sé cuánto. Y le puso tu amiga K, o sea, Keira. O sea, que
Tuvo que ser esta por cojones. Diario del mago Alexander. Mis experimentos siguen arrojando resultados que no considero fiables. No se trata de errores metodológicos. El problema reside en el material de investigación tan falible y burdo con el que me veo obligado a trabajar. Yo creo que estaba haciendo este tío. Tal como consigue demostrar Marty Sodergen, sus pocos divulgados estudios, la actividad del paciente bajo tratamiento puede tener un impacto muy significativo en la lucha contra la enfermedad. Por desgracia, los voluntarios que me proporcionan no muestran suficiente comprensión, mucho menos entusiasmo, por el noble proyecto en el que están participando. De hecho, parece que consideran la investigación parte de su castigo. He intentado convencerlos varias veces, aunque no soy buen orador, de que están contribuyendo a la erradicación de una de las mayores plagas que afectan a la humanidad. En todas las ocasiones, yo creo que va a ser la peste, ¿no? Resultaría evidente la imposibilidad de lograr el éxito sin sacrificios. La mayoría de ellos tendrá que sacrificar sus insignificantes vidas en el altar del aprendizaje, pero no es un precio que estoy dispuesto a pagar. Pero Mongolín, sacrifica tu vida. Aquí tenemos la logia de hechiceras, la conjunción de esferas y el viaje entre mundos. Esos 3 libros, cuando tengamos un rato, recordadme que los leamos. Se me pasa ponerlo en los comentarios, pero sí, hay que leer esos libros. Es esencial leerlos, creedme. Vais a comprender muchas cosas de lo que está pasando con Ciri y la cacería salvaje. Bueno, pues tenemos que ir. Aquí hay algo. Otra planta más. Vitriolo. Si me tiro de aquí me pego una hostia que lo flipas, ¿no? Me han dicho. Kept in there until the end. What a shitty way to die. ¿Qué es esto, tío? Vaya tela. Vámonos. Vale, llévale los huesos a Graham. Y el tío ese está aquí. O sea que tendremos que coger este barco e ir hacia allí. Y si uso la isla... No, no puedo. No puedo porque no tengo ningún sitio por aquí. Vale, pues vamos a hacerlo, sí. Habrá que ayudar a la pobre mujer esta. Se la comieron las putas ratas, tío, flipas, ¿sabes? Joder, madre mía, la luz de repente, boom. Deja de mover cosas que ya sé que eres tú, gilipollas. A ver si encima me vais a asustar más todavía. Llevan aquí todo el día asustándome y me quieren asustar más ahora, ¿sabes? ¿Qué ha sonado por ahí, tío? Una mujer ahí. ¡Hostia! ¿Habéis visto eso? Me ha empujado un fantasma. Gente. Aquí, algo ha pasado aquí, ¿eh? Me ha empujado un fantasma o lo que sea. Me he caído de las escaleras. Qué movidón de sitio, tío, qué asco. Va, baja corriendo, Geralt, por Dios. Cuanto antes nos vayamos de aquí, mejor. Todas las putas ratas que hay aquí, me cago en Dios. Qué asco de zona, tío. Te lo digo de verdad. Que dejéis de mover puertas y mierdas, coño. Sal de aquí, por Dios, sal de aquí ya. Sal, sal, prefiero los monstruos esos que hay fuera. A ver, ¿dónde estaba la puta barca? Millie, we gotta flee. Quick now. Millie. Millie, what's with you? I don't know. So, burning. Ah! What? No. No, stay back. Don't leave me. Bueno, es toda experiencia, que es lo bueno. Vale. Aparte decía que había un monstruo aquí, Geralt. Y la otra dice que no sabe nada. Hija de puta, no sabe nada, dice. Vale, a ver. El barco se supone que está por aquí. ¿Vamos bien? No, no vamos bien.
¿Cómo que subes ahí, machote? Coge el barco y sal pitando, ¿eh, Geralt? Sal pitando. Sal pitando, Geralt. Sal pitando. Trata de arrancarlo, Carlos. Madre. Venga, espabila. Nos vamos. ¡Crajan! Vente aquí a la isla conmigo. Lleno de fantasmas, monstruos, de todo aquí. Buah, está genial. Está aquí tu mujer esperándote, loco. Yo no sé qué hace que no sacas un billete y te vienes para acá. Deja tu puesto de pescador ahí. Vente aquí a vivir living la vida loca. Madre mía, vaya misión. Y encima nos manda la guarra esta a nosotros, ¿sabes? En plan, venga. ¿Ves tú, Geralt? No, es que la magia es muy fuerte allí. Me duele la cabeza, no sé qué. Claro. Aquí pasa algo. Aquí pasa algo. Crajan. I want to talk. You're deaf, damn it! I told you. Who are you? I'm a witcher. What of it? Why should I care? I've been to the island. I know what happened there. What do you want of me? Yo nada. Want to talk to you about Annabelle. Annabelle? What can you know about her? I met her. Talked to her. Annabelle's dead. Drank poison. And I couldn't save her. Did you love her? Something mad. Loved her so deep I believed we'd come through, believed we'd be together. Of course, it was not to her father's liking. His daughter and a plain lout. What happened on Fyke Isle? You gotta tell me. Twere Millie, Finch and Faulkner. They rallied the men, all roughs, to go to the Isle, take back what was ours from the noble. They knew I was known at the tower, that the Lord's servants would open the gate for me since I sold them fish. They forced you to go with them? No, I saw my chance in it. For Annabelle and me to flee. But it all spun in a chaos. Our boys from the village, they started killing everyone. Annabelle, they wanted to rape. First, then she drank the poison. Mage must have gave it her. I ran out the tower, hollering that I wanted to die, cursing them all to hell. Don't force me to speak of it. No more, please. Said you were hollering as you fled the tower, the island. What exactly did you say? I don't remember. I wanted them to pay for what they'd done to her. Might have cursed them. There's a powerful magic aura on Fyke Isle. Passions, evil intent, strong emotions of any kind can activate it. Your words could be the curse's source. She took the poison because of them. It wasn't poison. Annabelle drank a strong sleeping potion. Mage wanted to protect her, make it look like she was dead. Convinced everyone. That means... is she... You said you spoke to her? Spoke to a ghost. By the time she awoke, tower was full of cold corpses. And rats. She was warm meat. Rats ate her alive. You mean... she was alive the whole time? But... it can't be. She was cold all through like a corpse. I shook her, begged her, open your eyes. I never thought... Annabelle needs you. Her soul will only find peace if you help her. But... what can I do? It's too late. Bury her bones. Annabelle should be laid to rest by one who loved her. It's the only way to lift the curse that holds Fyke Isle. Those are... her bones? Yes. Give them here. And leave me be.
Bueno. De mierda de casa tienes, colega. Pon suelo, ¿no? Tienes aquí esto que te vas a romper las piernas, coño. ¿Ya está? ¿Ya lo he hecho? ¿Dejamos la nota este solo? Además tiene el tío. La casa es una puta mierda, pero tiene un altar ahí para su amada, ¿eh? ¿Os dais cuenta? ¿Sí? ¡Lol! ¿Estáis viendo eso? ¿Qué pollas? Pero chaval, ¿qué ha pasado? Mira, 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 mira. ¿Escucho un grito? Hostia puta. Qué hija de la gran puta, tío. Qué hija de la gran puta. La Anabel esa de los cojones. Qué hija de la gran puta, chaval. Por eso la segunda respuesta que había era la de no sé si fiarme de ti, que le decía Geralt. Porque la tía estaba con ganas de venganza. Y el monstruo que había cazado ahí era ella. Una dama del mediodía. Qué hija de puta, mira cómo se la ha cargado. Podemos irnos sin más o matarla. Vamos a matarla. Hija de la puta. Hija de la puta. She's a pesta. And now she's free. It's clearing up. Madre mía, chaval. A girl in plated flowers. Looks like a small shrine. Pobrecillo, tío. La teníamos que haber, porque además la quería. La teníamos que haber dicho que no sé si fiarnos de ella y matarla. Seguramente la pudiésemos haber matado o algo. Bueno. Era un pescador, por culo. Tampoco me voy a poner ahora aquí a llorar. A ver. Oreón, mira, esta es una ciudad nueva que yo no he visto. Ya que estamos aquí, vamos a pasar por allí. Veamos la ciudad y usamos el poste de viaje. Joder, chaval. La tía no, para la maldición, tal y cual. Bueno, el caso es que hemos roto la maldición, ¿no? Que es lo que interesa aquí. Lo demás me la trae floja. Joder, chaval. Las misiones secundarias de este juego son la rehostia, ¿eh? Son muy buenas. Todas. Soldados desaparecidos, vale. Vamos a usar el poste este. Madrecita del amor hermoso, gente, la que se lía aquí en un momento, macho. Que si tías, maldiciones, no sé qué, no sé cuánto, qué guapo. Está muy bien, la verdad. ¿Qué hay por aquí? Otra arácnida de esa, yo me piro. Yo me piro porque va a ser una puta mierda de esas otra vez. Y no tengo ganas de pelearme con ella. A ver, ¿dónde es? Por aquí. Cuando he oído al tío gritar, he dicho ya está. Se lió. Se lió seguro. Efectivamente, correcto. Qué puta hija de puta, ¿eh? ¿Cómo nos ha engañado, tío? ¿Cómo nos ha engañado? Y otra vez está lleno. Esto crece rapidísimo, macho. Este es mi huerto personal. Aquí nos ponemos las botas siempre que venimos. De puta madre. Yo estoy aquí. Madre mía la que hemos liado ahí en la esa. Va a ir tu puta madre la siguiente misión que me mandes, ¿eh? Geralt, just when I was starting to miss you. Madre mía, el mago de la isla. Háblame de él. De Alexander. Tell me more about this mage from the Isle. Were you two close? Never expected you'd take such an interest in my private life. More interested to know if you bonded as fellow magic practitioners. Well, we had little in common in that arena. Oh, Alexander was one of those anxious experimenters, forever short on sleep. The kind that thinks perfect happiness is an isolated tower and a full set of vials and alembics. Bueno, a ver, que te cuente. Fyke Isle's free of its curse. And you withheld this news until now? Why? I gave you a Xenovox. But the curse, what was its source?
The dark spell clung to the spirit of Annabelle, the Lord's daughter. To free her and the Isle, Graham, her beloved, had to help me. So it ended well. No. I lifted the curse, so the island's clear. Annabelle's soul is free. Thing is, turned out she's a pesta. Graham's dead. And you failed to notice? You're losing your touch. Be that as it may, Fyke Isle is free of its curse. That's important. Pues la verdad es que no me di cuenta. A ver, había cosas extrañas, incluso dijo una cosa rara ahí, dijo seguro, no sé qué. Ahí debíamos haber sospechado y esto, pero yo qué sé, tampoco tenía yo no sabía que iba a ser una pesta de esta. Yo qué coño sé que iba a ser una pesta. Yo mira, llevo los huesos a tonto este y así me quito de problemas. Pues imaginaros que me tengo que liar a hostias con ella, a lo mejor me gana. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? O sea, estamos jugando en el último dificultad. Mejor que se cargue un pescadero esto y se tomar por culo. ¿Qué quieres? The lamp. What do you want to do with it? As I said, you may keep it. I don't believe I shall need it anymore, given the Isle's been cleansed. Oh, me la quedo. Qué guay. I actually regret not going there with you. Perhaps we can make up for that lost time now. One thing's bothering me. What? Annabelle said Alexander was studying diseases. She mentioned Catriona. You knew this? All the mages knew about it. Alexander was a highly regarded epidemiologist. I would have given anything for an opportunity to study his notes, but he guarded them jealously. Vale. All right. Bueno, pues quedamos la lámpara. Time I was on my way. Perhaps you'd stay just a bit longer? There's one small favor you might yet do ¿Qué quieres for me. ahora? Joder. Pesada. What is it? I put in an order for a few substances from Novigrad. The trader was due to be here yesterday, but has yet to arrive. Could you see what happened? The package is rather important to me. Why not? If he was coming here from Novigrad, he must have passed through Blackbow. I'll check the area. Thank you. I shall be ever so grateful. Muy bien. Vamos. Madre mía, chaval. ¡Lol! Mira, el loco este de la pradera. Ask a service of the Witcher, the Pella must. A witcherly service, that's to say. What do you need? Tell me. A man who fears no evil the Pella needs. Forefathers' Eve is nigh. We've rites to conduct. Wandering souls to emerge. Damned souls, too. We've the circle to protect from these wretches. Why hold the ritual at all? At times men die choking with regret. At times death takes them before they've tasted any bitterness in life. These poor souls, unfulfilled, cannot leave this vale of tears. Their spirits wander midst the living, must be judged, sent on their way. This we do on Forefathers' Eve. ¿Qué vas a darme? What do I get out? Witches do naught for free. This the Pella knows. Not to fear. Correcto. How to reward one for their aid. This too the Pella knows. Seems like you could use a witcher, so yeah, I'll help. You'd not refuse. The Pella knew. The time's come to gather the folk. Across the lake we must journey, to Fyke Isle. There in the circle of stones we shall meet. Ah, mira las piedras. The sooner we resolve this, the better. Best do it tonight, at midnight. Porque hemos limpiado la isla, ahora nos da esta misión. Interesante. Reúnete con el conjurador en el círculo de la piedra de la isla Palangre a medianoche. Vale, veamos pues. Tenemos asuntos familiares, lo de Tamara, las damas del bosque, que tenemos que leer el libro ese, las piras de Novigrado, visita a Tris en su casa, eso va a ser muy interesante. Misiones secundarias. A ver, esto que es nivel 7, perfecto. Defensor de la fe, piras fúnebres, puños de furia, un favor para un amigo. Un favor para un amigo es 6. Y deberíamos de hacer esta de las piras, que es nivel 3. Sí, las vamos a hacer. La vamos a hacer seguramente en el siguiente. Y esto se encuentra ingredientes del transporte desaparecido de tus sentidos de brujo. Esto está... Esto es para la Keira, esta. Voy a intentar hacerlo y así... Vale, es aquí. Y así nos quitamos de en medio las misiones de Keira, si os parece bien.
Que ya creo que toca. A ver cómo vamos de vida. Meditación. Sí, lo antes posible que nos quitemos lo de Keira y así ya pues una cosa menos. Porque la verdad es que se te empiezan a acumular aquí las misiones a full, ¿eh? Y es que hay muchísimas, gente. Hay muchísimas. Vamos por aquí. Esta última misión la verdad es que ha estado bien guapa. ¿Qué pasa, noobs? Que sois unos noobs. Vamos a con el hacha. Madre mía, todavía no he probado mi hacha todo esto. ¿Esto es por aquí? Coño, aquí es. Pues va a ser esta misión. ¿En serio? Todavía estoy en combate. Tiene que haber algo aquí. Veo un enemigo. ¿Sí? ¿Qué coño es? Ah, son perros de esos, nada. Toma, castaña, gilipollas. ¿Por qué sigo en combate, tío? Debería quitarme el combate ya, una puta vez. No se me quita. Ya está. Creo que ya está. Vale. Bueno, a ver. Tenemos, como digo, vamos a leer el libro ese también para ponernos ese libro ya en la esta de misiones. Damas del bosque. Los dioses nos han abandonado. Los poderosos de esta tierra les da igual lo que nos pase. Solo las damas del bosque cuidan de Belén. En los malos tiempos, cuando las enfermedades o las hambrunas acababan con las cosechas, hay que pedirles ayuda. Si lo consideran adecuado, atenderá a las súplicas y repararán los golpes de la mala suerte. Así es como se pide ayuda a las damas. Encuentra a un niño, joven inocente, llévalo a la ciénaga del jorobado. Busca el santuario de las damas, pues allí comienza el rastro de dulces. Haz que el niño emprenda el camino y que siga hasta el rastro de dulces hasta encontrar las buenas damas. Al niño no volverá a faltarle nada, pues las damas son amables y generosas. Delante del santuario formula la petición y las buenas damas las escucharán, pues ven y oyen todo lo que sucede en sus dominios. Si haces la ofrenda como es debido, la súplica será atendida. Vale, y ahora se supone que nos van a actualizar la misión. Allí más enemigos, estoy rodeado de enemigos, tío. Claro, estoy en combate porque hay un monstruo matando a Sardinilla, ¿sabes? Lo acabo de ver. Mira, tenemos ya más Sardinilla y Sardinilla. Y acaba el combate, ¿veis? Se acaba la música, ¿veis? Estamos en combate porque Sardinilla se estaba peleando con el bicho ese que hay ahí al fondo. Bueno, a ver, las misiones no las he actualizado. Las damas del bosque. Encuentra las monedas del cenagal. Estas. Tendremos que hacer lo que nos ha dicho el libro, básicamente. Utiliza tus sentidos de brujo, tal y cual. Esto va a estar... A ver. Damas del bosque. Esto va a estar... ¿Dónde? El cenagal ese yo creo que va a estar abajo, ¿no? Tenía pinta de cenagal la parte de abajo del... Esto, no, no es aquí. Qué curioso. ¿Dónde es? Entonces. Arriba. Joder, es que es inmenso este sitio. Me cago en Dios. Es acojonante, macho. ¿Dónde están las ciénagas, tío? A lo mejor no nos lo marca. Es que vosotros estáis viendo esto, gente. O sea, esto es Belén, ¿eh? Míralo, ¿dónde están? Joder, chaval. Es acojonante, esto es acojonante. Es simplemente acojonante. Y fíjate la zona donde estoy yo, que es una pequeña parte. Esto es para flipar. Incolors. Bueno, chicos, yo lo voy a dejar aquí ya, porque llevamos ya un buen rato aquí. Que si pitos, que si flautas, que si fantasmas, que si su puta madre. Y al final llevamos un buen rato. Espero que os haya gustado como siempre y nos vemos en el próximo vídeo de The Witcher. Hasta pronto, chao.